Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a este jueves 20 de noviembre. Aquí estoy peleándome con mi staff porque son de 12 a 15 minutos que salimos tarde, pero ya sabe, no importa, es un programa en vivo. Le agradezco el favor de su atención, le agradezco a mi equipo que salgamos al aire. Y usted sabe que hemos recibido ataques. La semana pasada no pudimos transmitirlo en vivo por algunas razones que todavía no nos quedan muy claras. Vicisitudes de los en vivos, yo le pondría. Pero el cabaret sigue, es un periodismo en resistencia y gracias a usted seguimos al aire. Y mire, hoy 3 temas que me interesa poner sobre la mesa para que analicemos y discutamos, sobre todo por lo que ha levantado en cuanto a la opinión pública, adversa, a favor, en contra, sobre todo el festejo del 20 de noviembre, que desde mi perspectiva ha quedado pequeño en el sentido de que no se ha socializado como en otras épocas, pero ese valor que debemos darle al 20 de noviembre pues se ha perdido, hay que retomarlo y hoy al inicio voy a tocar ese tema. 20 de noviembre, obviamente vamos a hablar de la oposición y la generación Z en México. De la generación Z en Durango no hablamos pues porque es Chuy 10, hombre. Chuy 10 y el PRI, el grupo del PRI. Pues dígame qué hace el grupo del PRI, si es una escoria aquí en Durango. Es Arturo Yáñez y compañía, pobres escorias de la sociedad. Pero bueno, ahí está, la oposición, la generación Z en México, y obviamente vamos a hablar de Durango como ese bastión del PRI que todavía se ufana Rubén Moreira. Y pues después de escuchar a Alito Moreno vamos a ver qué tantas ganas tienen de ser priistas los que se sientan priistas, ¿no? Vamos a ver quién defiende a Alito Moreno en las barbajanerías que dijo el día de hoy. Pues bueno, esos temas y otros más vamos a tocar aquí en el cabaret. Quédese conmigo, comenzamos. Queridos amigos, muy buenas tardes, insisto, gracias por sintonizar, ya estoy viendo por ahí que están conectándose y sean ustedes bienvenidos aquí. Esta es una mesa específica, primero para saludar a mis amigos buena onda priistas, pero para defenestar a los mala onda y que, así como Arturo Yáñez, son despreciables en el PRI. Pero bueno, vamos a iniciar y como ya le dije en un inicio, quiero poner sobre la mesa la fecha del día de hoy, 20 de noviembre. 20 de noviembre, por muchas razones, es una fecha que debe de socializarse por lo que significó en su momento, las luchas de clases, los pobres contra los ricos, la clase terrateniente, que no es ajeno a otros momentos históricos como lo fue el 16 de septiembre, el 15 de septiembre, con la independencia, la guerra de reforma, el tema de la Revolución Mexicana, que lamentablemente pues todavía vivimos en momentos de mucha desigualdad, de mucha pobreza, y hay que reivindicar todavía a clases populares que se vieron inmersas en esta lucha. Y que incluso, ahorita que estamos hablando del PRI, Partido Revolucionario Institucional, es el hijo del PRM y el PNR, ¿no? El Partido Nacional Revolucionario y el Partido Mexicano, Partido de la Revolución Mexicana, ¿no? Que finalmente institucionalizaron primero a los generales y luego un sistema que luego se volvió hegemónico y que naciendo del centro izquierda, fíjense ustedes cómo nace el PRI, de centro izquierda fue degenerándose en una cúpula de poder que se fue como péndulo repartiendo el poder, luego a la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha, se rompe ese ciclo por ahí en 1982, 76, yo digo que el punto clave es 68, 76 y 82. Ahí, esos 3 sexenios, Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo, ahí se rompe ese ciclo y comienza a partir de Miguel de la Madrid un bandazo a la derecha que no se soltaba hasta el 2018. Esa es la historia del PRI y esa es la historia de la Revolución Mexicana, de los que hoy todavía se ostentan dentro de la política en esas latitudes. Me parece que es importante poner muy claro esas luchas por las que ha pasado nuestro país, por estas desigualdades. Y mire, el primer cartón, al estilo de Rocha Monero en la jornada, quiero ponerlo sobre la mesa porque hay que reivindicar esas luchas todavía. Siglo XXI, pleno 2025,
Y los chacales de ayer y de hoy, así se titula Rocha Monero, el cartón del día de hoy en la jornada, si me ayuda mi equipo máster, ahí lo puede ver. Fíjense nada más, Victoriano Huerta, si viviera, hubiera salido a marchar como la generación Z, ¿no? Pues si salió Vicente Fox o si se puso Vicente Fox a promover la marcha, si estuvieron ahí Alito Moreno, bueno, los que usted ya vio que utilizaron una expresión legítima, genuina de una juventud que se siente desamparada y que se enfundaron en estos logos, ¿no? Ahí usted puede ver los afiches que traen ahí el PAN, el Nuevo PAN, el PRI, lo que queda del PRI, el TV Azteca y el símbolo que han usurpado esta generación de chacales de ayer y hoy, ¿no? Como dice mi querido amigo Rocha Monero en la jornada, abajo la dictadura, ¿no? Victoriano Huerta. Acuérdese cómo Victoriano Huerta, apoyado por Woodrow Wilson, en un momento muy interesante de nueva hegemonía norteamericana, por ahí de la década del 1910-1920, Woodrow Wilson, apostándole al intervencionismo en México, apoyando a Victoriano Huerta, pues me parece que se reivindica y estamos viviendo 115 años después de aquellas fechas, la misma situación, nada más que en otro contexto. 115 aniversario de la Revolución Mexicana, lo pongo así. La conmemoración de la Revolución debe de ser un recordatorio de que la historia nacional es una lucha constante de clases menos favorecidas, y hay que decirlo siempre, las menos favorecidas contra los poderes fácticos y la injerencia extranjera. Los poderes fácticos que se acomodan en una cúpula de poder, nos sueltan esos intereses y luego la injerencia extranjera pues también los apadrina, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? Pues de recursos naturales como la minería, los recursos forestales, el tema del gas, petróleo, la generación de electricidad. Es decir, no son tontos. Si usted cree que Pemex, la joya de la corona del gobierno mexicano desde siempre, no funciona, es pobre, no genera riqueza, pues no nos estaríamos peleando por reformas que durante todo el siglo XX, pasando por la expropiación que hizo en el 38 Lázaro Cárdenas, pasando por los conflictos que hemos tenido para fortalecer a una industria petrolera que es básicamente la explotación de recursos naturales, propiedad de la nación, pues bueno, no tendríamos poderes fácticos inquistados ahí y la injerencia extranjera. Y hay que decirlo, del tema hoy del huachicol que está resurgiendo también en ese mismo tema, ¿no? Desde el respaldo de la corona en la colonia hasta el apoyo del emperador, acuérdese de Maximiliano, en la Reforma, o la complicidad de Victoriano Huerta y Woodrow Wilson en 1913, que además asesinaron a Francisco I. Madero y a Pino Suárez, acuérdese, el conservadurismo tradicional ha demostrado una tendencia a subordinar la soberanía a intereses ajenos. Y eso es lamentable. Hoy esta misma lógica se manifiesta con posturas pro-intervencionistas, lamentables desde el PRI y desde el PAN, sobre todo del PRI, que me parece que hasta tiene el colorcito de la bandera, ¿no? Para que se dé una idea de ese camaleonismo del PRI. Posturas pro-intervencionistas y alianzas cuestionables de la derecha con élites económicas globales, que este fue el consenso de Washington de los 80s, del que le hablo después de López Portillo, la llegada de Miguel de la Madrid, luego viene Salinas de Gortari y Zedillo, que dimos un vuelco brutal hacia la extrema derecha, que el tema no fue la apertura económica en sí misma, sino lo exagerado que se dio a esa apertura, desprotegiendo los sectores primordiales de nuestro país. Hablo de la industria nacional, hablo del campo y hablo de los recursos naturales. Reivindicar las luchas independentistas y revolucionarias es defender la autonomía, y eso hay que ponerlo claramente. Es una advertencia vigente. Nunca debemos ignorar los discursos que privilegian el beneficio económico foráneo y las agendas golpistas por encima de la paz, el diálogo y sobre todo la justicia social de la nación, que déjeme decirle que al final de cuentas la revolución, la independencia, la guerra de reforma, incluso las luchas de la conquista tenían que ver con la justicia social. Y todavía es algo que merece la pena poner en el centro de las discusiones en donde está la sociedad, las cúpulas, los empresarios, la Iglesia Católica, las iglesias, todas, y el gobierno, ¿no? Peligroso tocar viejas reminiscencias de la guerra cristera, ojo porque eso también ya lo pusieron sobre la mesa.
el activismo de algunos curas. Yo entiendo que haya razón en algunas zonas en donde se han visto afectados por el tema del crimen organizado. Acuérdense que el año pasado el asesinato de jesuitas en Chihuahua fue el detonante, pero ha habido otros lugares como Michoacán, Chiapas, Veracruz, en donde se han visto inmersos en una situación complicada, como en otras latitudes, y me parece que hoy están también mostrando por ahí las garras y los dientes en el discurso golpista, haciendo alusión a viejas reminiscencias sobre la guerra cristera. Es peligroso, ¿eh? No nos fue nada bien en la guerra cristera, porque veníamos de la revolución, pero no nos fue nada bien con el tema de pelearnos entre nosotros. Mexicanos contra mexicanos, familias contra familias, hermanos contra hermanos. Entonces la guerra cristera ahí está, la pongo yo someramente. Tampoco dejó nada bueno para nuestro país y se lo dejo ahí y le recomiendo seguir a Barranco Chavarría, Bernardo. Sígalo en el canal 11, todos los lunes en Sacro y Profano a las 11 de la noche. Sígalo por ahí en redes, ahí por ahí se les pasó una imagen, señores. Les recomiendo mucho a Bernardo Barranco porque está ahorita tocando este tema tan delicado, ¿no? Por el activismo de algunos religiosos, que yo no estoy en contra de las religiones, mucho menos de la Iglesia Católica, pero hay que recordar que tuvo un papel lamentabilísimo en la Revolución Mexicana y en la dictadura de Victoriano Huerta. Justamente el papel de la Iglesia Católica, que veníamos arrastrando desde la Guerra de Reforma, pero particularmente con Victoriano Huerta, ese papel de la Iglesia Católica, de incluso el intervencionismo norteamericano, fue factor fundamental para que hubiera una respuesta brutal de Plutarco Elías Calles y la guerra cristera. Entonces, cuidado con eso, están jugando con fuego y me parece que no nos merecemos eso. Necesitamos un discurso de altura, una propuesta o una contrapropuesta de la oposición, que no la hay, lamentablemente. Cartón número 2, y este es de Monero Hernández en La Jornada, y este es un cartonazo porque lo titula What the fuck, ¿no? En inglés. Yo lo subtitularía, ¿alguien le cree a Donald Trump? Después de tanta bravuconería, después de tantas cosas que ha dicho, recula, dice una cosa, dice luego otra, se envalentona. El chiste es que traen un dilema brutal a su propio gabinete, a los republicanos, y hoy está sumido en una crisis de desprestigio y poca credibilidad brutal. Y el cartón de Monero Hernández lo sintetiza de una manera interesante. Dice Donald Trump: no estoy contento con lo que veo en México. Y está leyendo un periódico y 73% aprueba a Claudia Sheinbaum. Bueno, una alegoría interesante. Él está en 35-40% de aprobación en menos de 8 meses de que tomó posesión en Estados Unidos. Ya usted sabe las razones: persecución a los latinos, persecución a los inmigrantes, políticas proteccionistas, trae hecho un caos el comercio internacional, y hoy me parece que está padeciendo eso y muchas cosas más lo que nos espera. ¿Alguien le cree a Donald Trump? Yo lo que diría es que la contundente afirmación sobre conocer la dirección exacta de cada narcotraficante mexicano, lo acaba de decir este lunes, que se conocía la fachada de su casa, dónde vivían, la dirección, que estaban sobre ellos, ¿no? Es un ejemplo clásico de su verborrea, una hipérbole política diseñada para proyectar una certeza absoluta. Recuerdo cómo criticaban a López Obrador por sus dichos en la mañanera que tenían que ver con este tipo de política de hipérboles políticas que buscaban incidir en la discusión pública. Bueno, su credibilidad, la de Donald Trump, se desintegra al contrastar esta bravuconada con la realidad operativa. Mientras Trump proclama conocimiento total en el tema económico, en el tema narcotráfico, en el tema de los bad hombres, funcionarios como Pam Bondi o el director del FBI, Kash Patel, se ven forzados a destacar la necesidad de cooperación internacional con México y con Canadá. Incluso Marco Rubio lo ha salido a corregir. Marco Rubio acaba de decir el martes pasado, mientras Trump decía bravuconadas, decía que no puede intervenir Estados Unidos en México, ni militar ni económicamente, si no hay un acuerdo puesto sobre la mesa y si no hay una solicitud expresa de México. Punto. Para que usted se dé una idea, ¿no? Entonces, las discrepancias entre lo que dice un presidente con verborrea como Donald Trump y la realidad es evidente. Una cosa es la retórica de aniquilación que está usando en Venezuela,
con Colombia, en Brasil, etcétera. Y otra, la complejidad del mundo real, donde un exatleta, por ejemplo, el tema de hoy, olímpico, canadiense, es comparado con el Chapo Guzmán, con el máximo narcotraficante colombiano, ¿no? ¿Cómo es posible? La contradicción permanente entre el líder y la cautela de sus agencias confirma que sus palabras son un instrumento de impacto político, no un reflejo de su inteligencia. Fíjense nada más que un atleta canadiense de snowboarding lo está vinculando y lo equipara al Chapo Guzmán, como cuando en su momento, en el año 2006, Forbes, la revista, pone como en primer lugar, como hombre más rico del mundo al Chapo Guzmán. Hágame favor. Por eso es que luego nos generamos ideas y por eso es que el panismo, la tía panista, se cree todas las tonterías que ve en La Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero bueno, yo se lo dejo ahí. ¿A alguien le queda a Donald Trump? Ese es el cartón de Monero Hernández. Cartón número 3, igual Monero Hernández, esto fue la semana, me parece que el lunes o martes, consignas. Y si ya estamos en esta avenida de crítica hacia el nulo discurso de la oposición, a su falta de ideas, de cohesión, en donde vemos un Jorge Romero que ya anunció la nueva imagen del PAN y que ya anunció incluso para atraer a los jóvenes, regalarles vía redes sociales un iPhone, si se registraban como nobles panistas. Bueno, si vemos a un Raimundo Rivapalacio, el prócer de la comentocracia, que todavía en los medios de comunicación siguen con un discurso exageradamente negativo y falso, y si vemos a alguien como Jorge G. Castañeda, que además fue, si usted recuerda, parte del discurso con el cual Xóchitl Gálvez estuvo en la campaña política contra Claudia Sheinbaum en el 2024, entonces fíjense, Monero Hernández cómo sintetiza también de manera muy interesante lo que es la oposición hoy en día. Jorge Romero, solo nos queda la violencia. Ok, lo que la ultraderecha y el fascismo a nivel internacional buscan. Raimundo Rivapalacio, la verdad ya es irrelevante. Cuidado con eso, ¿eh? Y Jorge G. Castañeda con su pancartita diciendo guerra sucia, pero en serio. Acuérdese que lo dijo al aire y en un programa en cadena abierta, ¿no? Las frases que usted ve ahí en esos cartones, hoy, ante la notoria falta de discurso y propuesta de la oposición y la redefinición del PAN sobre todo, estas consignas resurgen como una peligrosa advertencia para todos nosotros. Mantenerlas presentes es crucial porque documentan el colapso histórico del diálogo y la tentación autoritaria de todos ellos. Un vacío argumentativo combinado con la idea de que la verdad es irrelevante crea la franja perfecta para que el debate degenere. Estirar la narrativa hacia la ultraderecha, como lo están haciendo, subiéndose a este canal de la iberósfera que encabezan los españoles como Vox, como el Partido Popular, ¿no? Como Cayetana, ¿no? en España. Me parece que esta narrativa de ultraderecha, es esta reinvención retórica que intentan, me parece que es la puerta de entrada a consignas fascistoides, antidemocráticas y sobre todo violentas. Cuidado con eso. Son el mapa de ruta de la polarización que la sociedad debe rechazar categóricamente, todos, sobre todo para proteger la paz y fomentar el diálogo. Yo creo que ahí es donde debemos hacer énfasis y tenemos una responsabilidad muy grande todos los que estamos en algún medio de comunicación, pero también en la sociedad civil, apelar al diálogo. Y ya que estoy entrando en esta crítica hacia la falta de discurso y homogeneidad de la oposición, es más, que está borrada, pues vale la pena hoy, le pido a mi equipo que ponga la gráfica número 4, que quiero resaltar al prócer del priismo nacional que en la actualidad está encabezada por Alejandro Vandalito Moreno. Y esta gráfica por ahí, si la puede expandir mi querido equipo, la tomé de Jorge Gómez Naredo, tomé la de Twitter, es un periodista que se ha caracterizado por estar vigente en redes sociales, y hoy pone un tuitazo, un X, dice: las declaraciones de Alito Moreno son indignas. No solo son agresiones hacia el partido Morena, sino a millones que votaron por Claudia Sheinbaum y aspiran a un México mejor. Alito también pide que la gente agreda a quienes simpatizan por Morena. Terrible, de verdad, terrible. ¿Qué dijo Alito Moreno? Voy a parafrasearlo. Dice Alito Moreno: pinche gobierno de Morena,
Salieron más pendejos que corruptos, por eso estamos indignados. La pregunta es, ¿así quieren recuperar votos? ¿Así quieren ganarse la confianza de la gente? ¿Así el priismo, como Arturo Yáñez y todos los próceres en lo local quieren vendernos la idea de que el PRI es la solución? ¿No están viendo al gobernador que es un reducto del caciquismo porril institucionalizado, que se siente un rey, pero que básicamente es un rey de chocolate? O sea, ¿de qué me hablan? ¿Del patrón? Bueno, vamos a escuchar a Alito Moreno. Yo no lo invento, para que usted lo escuche. Adelante con el... Este es el pinche gobierno de Morena. Audio. Son brutos para gobernar. Salieron más pendejos que corruptos. No saben gobernar. Son brutos y no tienen capacidad para llevar los destinos de este país. Por eso estamos indignados. Por eso tenemos rabia con este gobierno. Por eso en los próximos días vamos a exhibir a todos esos políticos de Morena narcos en fotografías, en campañas, para que el gobierno los conozca, pero sobre todo para que el gobierno los persiga, porque son parte de su gobierno. Son corruptos, son cínicos y son brutos. Pero también queremos que el pueblo de México los conozca, para que cuando los vea en la calle, los señale, los increpe, les reclame, les pida y les exija cuentas. ¿Por qué están dividiendo al pueblo de México? ¿Por qué están permitiendo que asesinen a niñas, a niños, a jóvenes, a mujeres? Este gobierno, amigos de los medios de comunicación, es un gobierno fallido, es un estado fallido. Aquí ya quedó claro que en México los que mandan son los carteles del crimen organizado. Y Morena es un partido político narco, es un cartel del crimen organizado. Y por eso están utilizando las instituciones del Estado mexicano para perseguir a quien piensa distinto, no solo a los opositores, no solo a los dirigentes políticos como nosotros, a los ciudadanos, a los jóvenes estudiantes, a las madres, a los adultos mayores. Eso es Morena, una vergüenza. Morena asesina, Morena mata, Morena quiere silenciar a cualquier voz distinta a este régimen corrupto. Pero no nos van a callar y los vamos a seguir denunciando todos los días, a nivel nacional y a nivel internacional, porque debe de tener consecuencias. Pinche gobierno de Morena. Salieron más pendejos que corruptos. Yo creí que estaba hablando del gobierno de Esteban Villegas, ¿no? Que son los únicos dos que le quedan al PRI y en coalición con Acción Nacional. Digo, si habla de narcogobiernos, hola PRI, ¿no? Y voy a rematar con otra visión, que el otro prócer del PRI, que actualmente ahí se la pasa entre ser mapache electoral y el ser un ejemplo de cómo combatir el narcotráfico en Coahuila. Hágame favor, con Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda, con el libro que hablan de jaque mate al crimen organizado. Mientras tanto, Alito, vamos a escuchar, lo tomo de un tuit de mi compañero Diego Rentería, en donde Rubén Moreira asegura que es necesario que el PRI se alíe con Acción Nacional y con Movimiento Ciudadano, ¿no? Para ganarle a Morena. ¿Qué dice? El PRI no está en crisis, solo tiene 2 gobernaturas, ¿no? Y en coalición. Es necesaria una alianza con el PAN y con Movimiento Ciudadano. Para detener al monstruo que es Morena, se requiere una alianza. ¿Y qué dice el PAN, por cierto? Escuchemos a Moreira lo que dice. El diputado federal priista Rubén Moreira negó que el Partido Revolucionario Institucional esté en crisis a pesar de ya tener solamente 2 gubernaturas, pero dijo es necesaria una alianza con el PAN y Movimiento Ciudadano para poder derrotar a Morena. Bueno, los últimos resultados le va muy bien al PRI, aquí Durango es muestra de ello. El año que entra vamos a tener un buen resultado en Coahuila. Yo soy aliancista. Yo creo que para detener al monstruo que es la destrucción de Morena se requiere las alianzas, incluyendo con AMC, y enfrentar todos pues esta amenaza, una alianza momentánea, ya después cada quien seguirá su ruta estratégica. Aseguró además tener esperanzas en que se pueda llegar a un acuerdo, al menos con el Partido Acción Nacional,
para competir juntos en las próximas elecciones. Entonces, nuestro dirigente nacional está en la misma ruta y yo espero que con Acción Nacional podamos llegar a algún buen acuerdo, como sucedió aquí en Durango. Mucho se dijo de lo mismo antes de la elección de Durango y miren, tuvimos un buen acuerdo, se ganó la capital, se ganaron, bueno, Lerdo, muchos lugares, y si hubiéramos ido con MC, este estado estaría libre de la amenaza que es Morena. Con imágenes y edición de Héctor Preciado, informó para Canal 12 Noticias, Diego Rentería. Libre Durango de la amenaza que es Morena si hubieran ido PAN, PRI y MC. Hágame el fabrón, cabrón, ¿no? Lo que dice Morey, lo que dice Alito. Sobre todo, no se acuerda que en gobiernos priistas, alcaldes como el de Canelas, Topia, Otaes, Tepehuanes, San Juan del Río fueron asesinados. No se acuerda que hubo fosas clandestinas. No se acuerda tampoco que hubo ex procuradores de la Policía Judicial del Estado asesinados en la calle. Y eran gobiernos priistas, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo rápidamente en este bloque, no se vaya, regreso con ustedes, pero hablando de discursos. Estos discursos diferentes, escuchemos lo que dijo Margarita Valdés, senadora de la República, precisamente hablando de extorsión en el Senado de la República. Pero ahorita regresamos, volvemos. Muchísimas gracias, senadora presidenta. Agradezco el tiempo que creo es suficiente para lo que tengo que decir y no caer en repeticiones de todo lo que ya se ha dicho por quienes me han antecedido en la palabra. Efectivamente, la extorsión es un delito con 1000 rostros, con 1000 cabezas y que efectivamente desde hoy tenemos que estar todos juntos, todos unidos para terminarlo. Este tiempo lo solicito, honorable Asamblea, para incluir definitivamente a mi querido Estado entre los estados prioritarios para atender la extorsión. Es increíble, ya todo lo dijeron ustedes, lo que sucede hasta con nuestros campesinos, hasta con el que vende afuera de un comercio sus frituras o sus frutas y que es extorsionado. Y entre todos los dichos que dijeron hay uno que no se mencionó, que se usa y que se le dice allá, o plata o plomo, y tú sabes a lo que te atienes. Me sumo y uso esta tribuna a los campesinos, a los empresarios, a los académicos, a todos los ciudadanos duranguenses y de la laguna que han sido extorsionados y que ya estamos en momento de decir basta y que no se crean, que no nos espanten con decir que pertenecen a nuestro partido. No es cierto. En nuestro partido no permitimos que vayan y hasta los ejidatarios sean extorsionados. Definitivamente en nuestro partido y en la laguna no estamos de acuerdo en que los sindicatos sean los que estén extorsionando a nuestra gente. Estamos juntos, vamos por todo y no estamos solos. Es cuanto. Gracias, senadora presidenta. Vuelta, queridos amigos, muchas gracias por seguir sintonizándonos. Interesantes palabras y posicionamiento de Margarita Valdés en el Senado de la República. Veamos qué se hace y qué se procesa en Durango, pero justo antes de ello, saludo a Juan Carlos Asensio, un abrazo Juan Carlos, José Domingo Baena, Domingo, felicitaciones por tu carrera en Santiago Papasquiaro, la carrera del Pinole, muy buena, y nos vemos el próximo domingo en el 21K, medio maratón de Canaco. Gracias, José Domingo. Gloria Sánchez Cisneros, señora Gloria, un abrazo, saludos, se le extraña, luego voy a visitarla allí al café. Un abrazo, señora Gloria Sánchez. Heriberto Quiñones, saludos, Leo, un abrazo, Heriberto. Maris Magdalena, Manuel Solís, Natalia, por ahí Sergio López, la gente morena, pues saludos, pues aquí dando la batalla, como se dice, argumentativa y contrarrestando, sobre todo el tema de medios de comunicación. En este segundo bloque, justamente,
reservé este bloque para hablar, ya es una tradición, aunque fíjese bien, el gobernador se guardó 2 días y hoy apareció en el desfile el 20 de noviembre. Voy a titular ya esta sección fija, las villegadas, ¿no?, de la semana. Y las villegadas de la semana las voy a hilar con las de la semana pasada, que precisamente tienen que ver con 2 cartones que en este contexto agradezco a mi querido amigo Alfonso Canomá y le pido a mi máster que ponga el cartón, el primer cartón, justo por lo que acaba de poner sobre la mesa en el Senado Margarita Valdés, la senadora, y porque hay una demanda real. Esteban dice que son refritos, ya ve que se le fue a la yugular al siglo. Esteban dice que él atiende personalmente y que faltaba más, que solo le dijeran, para eso es gobernador, y luego reculó. Ahorita vemos eso. Pero titula su cartón Canomá, ¿quién?, ¿no?, con signos de interrogación. Yo lo arreglo. Ajá, sí, hombre. El patrón arreglando las extorsiones. Quiero verlo, ¿no? Claro, muy machito. Y ahí con Betsabe Martínez, que con todo respeto, la novela alcaldesa de Gómez Palacio no tenía por qué estar ahí presente con Esteban Villegas dando esa declaración, validando esa tontería de nuestro gobernador. Esa es la primer villegada. La segunda villegada es este que titula este cartón Canomá como máster. ¿Y qué dice el máster? Porque hablando del enojo, le molesta que los medios de comunicación den entrevistas a los medios, o más bien a los empresarios. Yo aquí, qué bueno que Coparmex ya se subió al debate, qué bueno que Reforma se subió al debate, el Siglo de Torreón se subió al debate, el Canal 10, el Siglo de Durango. Creo que son más medios los que están ya, digamos, enfocados en mostrarnos una realidad que solamente Esteban no quiere ver. Y es lo que usted puede ver ahí. Ahora resulta que en su anuncio sobre el programa de reactivación económica regaña a los medios de comunicación. Y en este contexto me parece que es grave lo que la percepción ciudadana tiene de la realidad contra el discurso que no se cansa Esteban de negar. Bueno, pues titula ese cartón como máster y dice, y ahora las clasecitas diarias de periodismo dirigidas a los medios de comunicación. Yo lo arreglo, faltaba más, para eso soy el gobernador, ¿no? Y dice, ¿cómo difundir las noticias? Ahora resulta que le va a decir a los medios de comunicación si son refritos o no son refritos. Y en ese contexto, la lámina que sigue, le pido a mi equipo, la número que sigue, que tiene que ver con una columna que sacó mi querido amigo Víctor Montenegro y que tituló Extorsiones en la Laguna, soberbia y omisión. Esta columna usted la puede encontrar en el Siglo de Durango el día 10 de noviembre, fecha del 10 de noviembre, que no ha perdido vigencia desde luego, y textualmente dice, las recientes declaraciones del gobernador Esteban Villegas en torno a las extorsiones en la Laguna de Durango no solo resultan desafortunadas, ya lo consignó Canomá, lo consignamos todos en las redes, sino que reconfirman una preocupante ligereza frente a un problema de inseguridad que desde hace tiempo golpea sin clemencia el sector productivo en aquella región y aquí también en Durango. Ya salieron los ganaderos, los forestales, los del frijol, ¿no?, los mineros. Vamos a ver qué sucede, porque hay una realidad latente y hay una percepción que se niegan a escuchar. Pero ahora escuchemos la tragicomedia y el doble discurso de Esteban, ¿no? Porque muy valentón un viernes suelta esta frase de que faltaba más, yo soy el gobernador, si yo lo resuelvo, díganme con confianza. Y luego recula y dice que es un asunto federal y que lo está viendo con el mando único de la laguna. Escuchémoslo para ver. Si hay empresarios del sector ganadero, del sector agrícola, que alguien les pida como extorsión, no más que me digan y yo lo arreglo, para eso soy el gobernador. A la mañana siguiente. El tema de las extorsiones y de todos estos delitos le toca al gobierno federal, pero nosotros contribuimos con ellos estando dentro del mando especial. Para eso me gustaba el patrón, ¿no? Para eso me gustaba el valiente, ¿no? Bien lo dice la lotería, el valiente, ¿no?
Cartón número que sigue, bueno, cartón no, esta es una realidad trágica que vivimos, no queda más que reír o llorar, ¿no? Vamos a ver, la lámina que sigue es justamente hilando esta queja, este lloriqueo del gobernador, ¿no? Esta valentonada que luego se vuelve lloriqueo, como si no lo conociéramos, ¿no? Si el dueto Miseria, Esteban y Lauro se la pasan lloriqueando. Bueno, pues ahí está, esta lámina que sigue tiene que ver con el reclamo, porque resulta que ahora cuando los medios sacan esta declaración, se enoja y dice que son refritos las lonas que desde hace un año pusieron los comerciantes y las asociaciones de empresarios de La Laguna, porque lo acusan de que no lo recibía y luego lo acusan de ser un obstáculo, ¿no? Bueno, dice Esteban, textual, lo que sacó el siglo, digo, ya lo había sacado Reforma, el desplegado que sacaron los empresarios también a nivel nacional, y luego Coparmex, que se suma, le toma la palabra al gobernador, dice, lo que sacó el siglo es un refrito, es una presión. Están enojados porque les quité el convenio, ¿no? Si siguen así, pues me voy a alejar más. O sea, es una amenaza a la libertad de expresión, además, ¿no? Escuchémoslo. Hay algunos medios, lo voy a decir con toda la franqueza, que no cumplieron acuerdos con el gobierno y que entonces yo les quité el convenio y que están molestos y que sacan cosas de refritos. La lona que sale hoy en el siglo, pues es un refrito de hace varias semanas. Nosotros ya hicimos acciones, nosotros ya nos metimos a hacer acciones. También hemos hecho acciones que agarramos a 3 personajes el fin de semana que están en proceso. La CATEM, desde el día que la cateamos, está cerrada y nosotros estamos con el mando especial. Recordemos que en la comarca lagunera hay un mando especial y el mando especial lo maneja el ejército mexicano. Nosotros estamos dentro del mando especial en la laguna. Entonces, todo lo que pasa en la comarca lagunera, en la laguna tanto de Coahuila como de Durango, está manejada por el mando especial. Lo único que hacemos nosotros es coordinar la parte que nos toca para poder disminuir. El tema de las extorsiones y de todos estos delitos le toca al gobierno federal, pero nosotros contribuimos con ellos estando dentro del mando especial. Acaba de salir una ley nueva de extorsión que genera que cualquier persona que sea o que quiera extorsionar puede marcar a un número determinado sin decir su nombre y se persigue de oficio a través de las diferentes corporaciones federales o estatales si nos toca. Pero nosotros estamos con un grupo especial que se llama Dragón en la comarca lagunera, y si se sientan con los empresarios serios de la comarca lagunera, ha bajado muchísimo el tema de la presión que teníamos a partir de lo que nosotros hicimos. Lo que sale hoy es un refrito, es una presión que me quieren hacer para que yo diga, no, pues vamos a arreglarnos, conmigo no funciona así. Y es más, eso hace que me aleje más de ellos. Me da un poquito de lastimita el Gober porque está quebrado, no tiene ni qué caerse vivo. Bueno, claro, para lo que importa en Durango no hay dinero, ¿no? Está lloriqueando ahí 500 millones de pesos a la federación para que le ayuden con las nóminas en salud o en educación, pero no firme el IMSS Bienestar, pero no le entra al programa, el convenio de las personas con discapacidad, pero no le entra a las caravanas de salud en la sierra y en la región de las quebradas. Y un sinfín de cosas, ¿no? Vamos a ver qué sucede de cara al cierre del año, porque viene una discusión muy importante, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del Estado 2026. Vamos a ver cómo nos vacunan, si se les ocurre el tema de la tenencia, que ahorita voy a mostrarles algo sobre la tenencia, pero antes que de continuar con el siguiente tema, que quiero hacer referencia al tema de estos sueños guajiros, de cómo se desdicen de la realidad en el empleo, en el crecimiento. Antes de ello, voy a mandar un corte, pero quiero que escuche por ahí un clip que grabé esta semana y que salió publicado para un medio digital del Heraldo de México y que titulé Narcoinflación, que precisamente es
el efecto de las extorsiones, el efecto del cobro de derecho de piso, el efecto de que haya intermediarios abusivos sobre nuestros productores. En pleno siglo XXI, después de reivindicar una revolución mexicana. Vamos a un corte y volvemos. La extorsión es narcoinflación. Los limoneros de Apatzingán pararon labores. El gobierno reaccionó, envió a la Guardia Nacional, pero 26 meses después, la extorsión continúa. Recientemente, los Viagras anunciaron que subirían la cuota de 2 a 4 pesos por kilo de limón. La amenaza es clara. Al que no pague, ya sabe, 5 productores han sido asesinados en esa zona en los últimos 14 meses. Llamar a esta cuota narcoinflación es de muy mal gusto. Suena feo y grotesco, pero la realidad es terrorífica. Una parte de lo que pagamos por la comida se va directo a los bolsillos de los criminales. No es un gobierno lejano. En Morelos, Sonora, Jalisco, Durango y prácticamente todo el país denuncian lo mismo. Como advierte el Consejo Nacional Agropecuario, esto no los productores, amenaza la seguridad alimentaria de todo el país. Lo escuchó usted muy bien, la seguridad alimentaria de todo el país. La extorsión a los productores de limón de Michoacán sigue ahí, como la de los productores de frijol, madera, carne de res, producción lechera, aguacate o explotación minera en otras entidades de la República. Hemos sido irresponsables al dejar de hablar de ella como si fuera un tema superado. No podemos hacernos más de la vista gorda. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Horus Media. Amigos, saludo con gusto a todos los que están sintonizándome y luego que hay seguimiento, les agradezco siempre el favor de sus likes, sus comentarios, el seguimiento que me hacen en YouTube, en TikTok, en Instagram, sobre todo la chaviza que en TikTok y en Instagram da muchos resultados, Facebook por supuesto, y estos programas en vivo. Mire, abreviando, quiero continuar con un tema que igual, como lo explico en mi columna o videocolumna para Horus Media, el tema que hemos padecido sobre todo en Durango a partir de que se incrementa la violencia en Culiacán por un hecho que todavía no nos explican fehacientemente, creíblemente, de cómo extrajeron al Mayo Zambada en Culiacán y que es una afectación directa para Durango. En ese contexto, la extorsión, el derecho de piso es la alternativa más fácil que han tenido las agrupaciones criminales para hacerse de recursos. Y no nos podemos hacer de la vista gorda. El asunto es muy difícil. Y en este contexto es que la gráfica que le voy a mostrar, ya la he pasado varias veces, la quiero ratificar solamente porque también forma parte de estos refritos que el gobernador no acepta. Y esta es una gráfica del 2016 a la fecha, por trimestre, sobre todo que consigna el comportamiento del Producto Interno Bruto para Durango. Rápidamente, la sintetizo. Son 4 crisis económicas en los últimos 2 sexenios, los 6 años de Aispuro y los 3 que llevamos de Esteban. La más grave fue la del COVID, pero si usted quita la pandemia, las más graves han sido entre 2017 y 2019, todo el 2022, que ya fue el año de transición de Esteban y de Aispuro, y justamente este año 2025, que si usted ve a su extrema derecha, vamos en picada y no sabemos todavía si vamos a repuntar. Normalmente la actividad extranjera, internacional, el tema de la industria automotriz, cuando se veía afectada, nos ayudaba un poco el tema agropecuario, silvícola, forestal, minero, pero hoy ni eso nos está ayudando, justamente porque se ha agravado por los temas de las extorsiones. Y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. En este periodo de 9 años y medio, medido en trimestres, 16 de 38 trimestres, quiero que se quede con ese dato, el 42% de este tiempo, 9 años y medio, no le hemos pasado en cifras negativas en el PIB. En ese contexto quiero que vea ahora la siguiente gráfica, que es, digamos que los mismos años, me como el 16, pero es del 17 para acá, para que usted lo vea, aquello era el PIB, y lo que usted está viendo en su pantalla es
la generación de empleo. Y obviamente estamos en números rojos, incluso en el año 2023 y 2024, negativos. Números rojos que son insuficientes, que nos quedamos hasta 75% de la meta normal que un estado como Durango debe generar. En 2017 generamos solo 3.748 empleos registrados en el IMSS, formales. En el año 2018, 5.835. En el año 2019 perdimos 1.008 empleos. Ese es el balance anual de todo el 2019, perdón. Y el 2020, perdimos 3.500 empleos. Dimos un rebote por la pandemia, generando 15.068 empleos en 2021. Pero luego en 2022 solamente generamos 2.574. Para llegar a menos 230 el balance anual en el 2023, por eso le digo que el 2023, 2024 y lo que va del 2025 han sido fatales. Uno, por el tema Trump en este año 2025, evidentemente la industria manufacturera exportación, el tema de los aranceles al acero, al aluminio, pero si usted quita el sector secundario y nos concentramos en el sector primario y comercial, pues ¿qué pasa? El tema de extorsión o la narcoinflación. Tiene mucho que ver. Y entonces tenemos 2023 o 2023 y 2024 años fatales para el empleo. En este contexto, ahora le muestro solo el año 2025, que aunque el gobernador diga que son refritos, y ahí le pido la gráfica que sigue a mi querido máster, la número 12, este es solo el año 2025 en donde, claro, se ufanan de que en octubre se generaron 2.633 empleos, ha sido el mejor mes en la generación de empleos, que nos llega a posicionar en 5.226 empleos, es la parte extrema a su derecha, es el punto más alto que hemos tenido en el año, pero no es gratuito que la gráfica esté roja, porque significa que estamos en números rojos, 75% por debajo de la meta, que debería ser 14.000 empleos generados de enero a junio, de enero a octubre. Tenemos apenas 5.226 de 14.000, es decir, un déficit de 9.000 empleos en 2025. En este contexto, le puedo sintetizar a manera de colofón de este análisis económico que el empleo en octubre es apenas un respiro, no un repunte como nos quiere hacer ver o nos quieren vender el gobierno del Estado. La reciente celebración del gobierno del Estado por la generación de 2.633 empleos formales en octubre, marcando el mejor mes del año 2025, busca pintar un panorama de repunte, sobre todo para este gobierno que se dice ser gigante. Sin embargo, un análisis frío de los datos del IMSS al mismo mes muestra que la realidad es mucho menos halagüeña de lo que él pinta en las cifras. Y el entusiasmo oficialista es en gran medida un mero espejismo. Lo subrayo, un mero espejismo. La meta fallida y el estancamiento histórico. Según datos de la consultora México Cómo Vamos, con datos del IMSS, con datos del INEGI, el balance neto acumulado de empleos generados en Durango a octubre del 2025 es apenas 5.226 empleos, como ya lo está viendo. Si bien octubre fue el mejor mes, esta cifra nos deja muy lejos de la meta anual de 14.000 nuevos empleos, que según la misma fuente, IMSS, INEGI y México Cómo Vamos, una economía como la de Durango necesita para absorber su demanda laboral y reducir la alta informalidad que ronda el 55% de la población económicamente activa. El avance acumulado representa menos del 75% de la meta, una deuda de casi 9.000 empleos que la administración no ha logrado saldar. El estancamiento es evidente al observar la trayectoria histórica. La gráfica del mercado laboral en Durango, entre 1997 y 2024, que se le ha mostrado en otras emisiones, muestra que el número de trabajadores permanentes y eventuales registrados ante el IMSS se ha mantenido estancado en el mismo rango desde 2016 al 2025, alrededor de 250.000, 257.000 empleos. Es decir, se ha estancado en los últimos 9 años y medio, como lo dicta el PIB, como lo dicta la generación formal de empleos. A pesar de que la población económicamente activa sigue creciendo y día con día, semestre con semestre, año con año, nos vamos incorporando más personas a la población económicamente activa, más egresados de universidades, en los últimos 9 años, la generación de empleos no ha logrado sostener una tendencia de crecimiento significativa. Yo le invito a que vayamos a una pausa.
escuche lo que Héctor Herrera desde el Congreso habla sobre otra cuestión que surgió esta semana a propósito de la ley de ingresos, que tiene que ver con un intento tergiversado desde los medios de comunicación y desde los acólitos del PRI por acusar al gobierno federal, así como han acusado también a Claudia Sheinbaum y al gobierno federal de que están obligando a despedir gente de salud y de educación. Bueno, también el gobierno ha querido difundir una nota falsa en el sentido de querer acusar al gobierno federal de implementar la tenencia en Durango, cuando es una prerrogativa de los estados a partir de 2012. Escuchemos lo que dice Héctor Herrera en el Congreso. La extorsión es narcoinflación. Hace 2 años, los limoneros de Apatzingán pararon... Esto te lo están ocultando sobre la tenencia. Es totalmente falso que Morena quiera cobrarla en todo el país. La tenencia no es federal y no lo ha sido desde hace más de 10 años. En Durango, la tenencia existe, pero está subsidiada al 100%. Por eso aparece en tu recibo. No es que te la estén cobrando, es que el Estado la cubre. Y aquí está lo importante. El subsidio puede quitarse si el gobierno del Estado así lo decide. No es la Federación, no es Morena. Es una decisión exclusivamente estatal que debe pasar por el Congreso, pero Morena no tiene mayoría. Por eso, hoy hago un llamado claro a mis compañeros diputados locales. No permitamos que este cobro regrese y afecte el bolsillo de miles de familias duranguenses. La gente merece verdad, la gente merece claridad y no dejemos que la desinformación nos divida. Sigamos transformando Durango con justicia, con responsabilidad y con transparencia. Soy Héctor Herrera, diputado del Congreso de Durango. Queridos amigos, pues mire, ahí está 2 notas que eventualmente se están usando de manera tramposa por el gobierno federal, por el gobierno local para acusar al gobierno federal, el tema del presupuesto, porque acuérdense que están peleando una partida de la cual voy a hablar la próxima semana, la U080, como una aportación extraordinaria que utiliza el gobierno federal para ayudar a entidades federativas que tienen disciplina financiera. Voy a subrayar esto, que tienen solvencia económica, que han manejado las finanzas públicas adecuadamente. Hay una partida que es la U080 que se utiliza para ayudar las nóminas educativas o las nóminas en salud. Para acceder a esa nómina, aquí dicen que es un préstamo, es un apoyo extraordinario, que se firma un convenio y que han violado sistemáticamente desde el gobierno de Aispuro. Bueno, para aspirar a esos 500 millones que quiere Esteban, pues necesitan corregir un desastre financiero. Entonces, han mentido queriéndonos decir que el gobierno federal los está obligando a despedir personal. Mentira. Y también en el tema de tenencia, que lo aclara muy bien el diputado coordinador de los diputados locales de Morena en el Congreso, Héctor Herrera. Pero bueno, mire, vamos para el cierre del programa para realizarle algunos apuntes sobre la marcha y voy a basarme en un artículo que le recomiendo mucho. Comparto mucho la visión de Gerardo Esquivel en Milenio, el lunes. Tan pronto empezó la semana, lo tituló Apuntes sobre la marcha, aprovechando el tema que reventó en redes sociales, no el sábado pasado, sino durante toda la semana pasada y lo que lleva de esto, ¿no? La pregunta que se hace Gerardo Esquivel en el artículo de Milenio, que usted puede ver en redes, ¿había razones legítimas para marchar? ¿Se hace una pregunta? Sí, desde luego. La inseguridad y la violencia están allí y no son un invento. Y me parece que partiendo de ahí, ahora la mezquina oposición, ya hablamos mucho sobre ello, de cómo ha abordado y se apropió de ese tema y abordó la marcha y degeneró en violencia. Bueno, me gusta el artículo de Gerardo Esquivel porque es un hombre de izquierda, es un gran economista además del Colegio de México, y lo que dice Gerardo Esquivel es que el descontento de algunos grupos opositores con el gobierno actual también es una razón válida para marchar y protestar. Así ha sido siempre y así debería seguir siéndolo. ¿Que no fueron los jóvenes a la marcha? Obviamente. Y cuando en el 2006 marchó López Obrador y que tomó el paso de la reforma, pues había múltiples generaciones ahí.
En las marchas siempre confluyen distintos grupos con distintas razones para hacerlo, unas aprovechan los motivos de otros. Esa no debería ser ninguna justificación para descalificar una movilización social. Y hago énfasis en esto porque considero que los principales generadores de alta expectativa, porque además la marcha, si bien tuvo mayor confluencia que otras, fue ínfima, no pintó. Y se equiparó a las marchas rosas y a las marchas anteriores de la oposición. Sin embargo, a decir verdad, la marcha convocó a más gente de la anticipada, pero la verdad es que el gobierno tuvo mucho que ver con ello. La atención que recibió la marcha desde la mismísima presidencia le dio una importancia que muy probablemente no hubiera tenido, ni tuvo, ni tendría como la tiene hoy. El hecho de tratar ahí de acusar a los jóvenes, etcétera, me parece que ha deslegitimado un poco las razones fundamentales que era la inseguridad y la violencia y las juventudes. Y me parece que le dieron más foco y le dieron armas a la oposición para montarse en esa narrativa. Entonces, comparto este punto de vista de Gerardo Esquivel, porque sí se ha demonizado a los jóvenes. Claro, la oposición se montó en eso, pero también lo hicieron en el movimiento 123 y otros movimientos y otras marchas, ¿no? La verdad es que, dice Gerardo Esquivel, lo comparto, es de manual: si quieres inflar un movimiento, habla de él, di que alguien más está detrás, que no es legítimo, que hay fuerzas oscuras, que lo mueven otros intereses, y es real. Hay partidas presupuestales de los gobiernos extranjeros, partidas que utilizan sectores económicos muy dolidos con la 4T, muy dolidos por Claudia Sheinbaum, medios de comunicación, comentaristas, televisoras, Ricardo Salinas, por ejemplo. Están ahí, pero me parece que se le dio mucha atención y creció ese movimiento, sobre todo en redes, derivado de esa atención que se le dio desde presidencia. Eso pasó en otros momentos de la historia, hay que recordarlo, y más recientemente con el Yo Soy 132, que déjeme decirle que yo fui uno de los que marchó ahí, partiendo de la Ibero, en aquel catástrofe que fue la comparecencia de Peña Nieto en la Ibero, en la campaña antes de la elección del 2012. Y también pasó con el movimiento de protesta de Ayotzinapa. También ha pasado, por cierto, con las marchas feministas. Acuérdense que el año pasado, y a la propia Claudia Sheinbaum entrando en este año, febrero, marzo, las marchas feministas se salieron de control porque obviamente la oposición se monta en esos escenarios para generar disturbios, ¿no? De hecho, justo eso fue lo que le pasó a la presidenta al inicio de su gestión como jefe de gobierno con ese tema, el tema del feminismo. Dice Gerardo Esquivel: no sé quién tuvo la peregrina idea de dedicar tiempo de la conferencia matutina a señalar e identificar a posibles organizadores o convocantes de la marcha. Ahora los van a hacer mártires, ¿no? A todos los chavos estos del PAN que mostraron incluso su convenio con el PAN de 2 millones y tantos, 175,000 pesos mensuales para el manejo de sus redes. Pues me parece que están ahora ya los acusan están acusando al gobierno de Morena de ser perseguidos políticos. La verdad es que debieron de tomarlo con más coco y menos corazón. La hipersensibilidad a la crítica no suele ser buena consejera, y me parece que yo pondría esta reacción desafortunada del gobierno de Claudia, exagerada en algunos momentos. Le han dado mucha voz y mucha presencia a los medios de comunicación, a Ricardo Salinas Pliego, a los chavos estos del PAN que andan ahí manejando redes, más de la debida. Creo yo que, por ejemplo, lo que sucedió con Carlos Manso, a partir de ahí, descolocó al Gabinete de Seguridad. Acuérdese aquella conferencia de prensa que inmediatamente el domingo después del asesinato de Carlos Manso, Trevilla y Harfuch salen en la conferencia a decir que sí estaban apoyando a Carlos Manso, que tenía 14 elementos de la Guardia Nacional ahí, pero pues les asesinaron al alcalde. O sea, vamos, el asunto ahí está, la inseguridad está, las extorsiones están. En La Laguna, la CATEM sigue extorsionando, y ahí, por ejemplo, Betsabe, que es una Nobel alcaldesa, buen prospecto para Morena, pero tiene un hándicap terrible ahí en La Laguna. Y con un gobierno priista de Esteban Villegas que no da una, y cuando da una es para llorar. Entonces, me parece que hay que tener los pies sobre la tierra. Y un llamado de atención al equipo de comunicación de la presidenta, al equipo de estrategia, porque se han encargado de inflar precisamente a la oposición.
y a estos grupos que nada tenían que hacer en la marcha Z, claro, de la generación Z, clarísimo. Pero vean lo que sucedió aquí en Durango, por ejemplo. No pintó. En La Laguna no pintó. En otras entidades salieron a marchar, obvio. Hay razones para hacerlo. Lo que hay que hacer es atender esas razones y me parece que ese es parte del déficit que tenemos el día de hoy. Pero mire, básicamente con esto cierro el programa el día de hoy. Le agradezco el favor de su atención. Sígame en las redes sociales. No me queda más que volver a agradecer a José Domingo Baena, un agradecimiento. Carlos Asensio, la señora Gloria Sánchez, Heriberto Quiñones, Maris Magdalena, Manuel Solís, Mari Carmen Reyes. Por ahí a mis queridos amigos, compañeros, Rafa Herrera Piedra y Rubén Cárdenas, que además Rubén el lunes causó mucho barullo por su columna, por mencionar, asegurar, difundir que Luisa María Alcalde les dio la orden, la instrucción a todos los diputados de Morena de votar contra la ley de ingresos, como si eso fuera una orden que se tiene que dar. No, son oposición, carajo. Vamos a ver si van a ser oposición. En ese contexto me despido el día de hoy de ustedes. Les agradezco que estén por ahí. Bere, gracias por sintonizarme. Un abrazo a todos ustedes. Síganme en mis redes, denle like, compartan. Por ahí sintonícenme en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, por supuesto. Este programa se sube los sábados a las 9 de la mañana a YouTube. Mi nombre es Leonardo Álvarez, les agradezco su atención. Se quedan con un clip que es el clip de la semana, la villegada de la semana, ¿no? Sigue siéndolo. Cómo Esteban se porta en La Laguna de una manera y cómo luego recula y dice que no, le corresponde al gobierno federal. Les dejo con ese video. Hasta pronto. Muchas gracias. Si hay empresarios del sector ganadero, del sector agrícola, que alguien les pida como extorsión, no más que me digan y yo lo arreglo, para eso soy el gobernador. A la mañana siguiente. El tema de las extorsiones y de todos estos delitos le toca al gobierno federal, pero nosotros contribuimos con ellos estando dentro del mando especial. Ya no.